despertar, año 1968. Antes de comenzar mi discurso, me gustaría dar un breve pero preciso comentario que refleja parte de mi pensamiento. Yo considero que los certámenes de oratoria cada vez están orillando más a convertirse en meras competencias de revisión. Sin embargo, creo, a mi parecer, que lo que caracteriza al orador y lo hace verdaderamente tener una condición sine qua non es ese espíritu libertador y esa conciencia social que se aboca en reproducir en la gente. Porque si no, no pasaríamos de ser simples enciclopedias que tenemos el conocimiento en nuestra mente, pero que somos incapaces de sensibilizar a las personas de la importancia de actuar. Habiendo dicho esto, para abordar el tema que me ha tocado disertar, quisiera reflejar antes que nada la estructura en la que me gustaría abordarlo. 1968 debe ser entendido antes que nada con su contexto histórico, con los cambios políticos, sociales y económicos, para derivar una conclusión que nos permita a la sociedad comprender la ontología de nuestro presente y así lograr una lección, como bien lo recetaba el historiador Paul Johnson. Es entonces que 1968 se traduce en aquella época de cambios, ahí donde la juventud rebelde comienza a alzar la voz y reclama y protesta las injusticias de un régimen sofisticado. Lo mismo en México, donde los jóvenes se ponen de pie en Tlatelolco y a partir de un desafortunado incidente donde los policías reprimen a los estudiantes, se desata toda una ola imparable que había de unir a maestros, a estudiantes, a ferrocarrileros para protestar por una patria justa y democrática que al régimen de la hegemonía priista se le había olvidado por tantos años. 1968 en nuestro país refleja precisamente bajo una dinámica cultural aquel cambio de mentalidad que no solamente se refleja en esta nación, sino que se estaba dando alrededor del mundo. Aquellos jóvenes que a través del rock correspondían a la rebeldía de su época, que rompían con esquemas y tradiciones. Aquellos jóvenes de la primavera de Praga que se atrevieron a poner flores en los cañones porque todavía tenían ideales. Aquellos jóvenes en Checoslovaquia que a partir de las tardes bohemias se atrevían a criticar aquel régimen imperialista de la Unión Soviética que cada vez más restaba soberanía y autonomía a los países de Europa del Este. Hablar de 1968 es referirnos a Estados Unidos, donde también culturalmente se desata toda esta éxtasis de liberación sexual, donde los jóvenes se atreven a vestirse de una manera distinta, donde las mujeres se atreven a quemar sus brasieres y donde la era de los hippies se traduce en un pensamiento distinto al de la hegemonía capitalista. 1968 culturalmente representa la época de los Beatles, de los Rolling Stones, pero también de la música de protesta en América Latina. Políticamente, 1968 es el parteaguas para que en este país se cree una conciencia social. Como ya lo había mencionado antes, aquellas manifestaciones en la Ciudad de México comienzan a reproducirse a lo largo y ancho de las universidades de nuestro país y los jóvenes son los primeros que alzan la voz. Esa conciencia política solamente se puede ver reflejada en una época como tal, en una época donde el cambio generacional invita a los jóvenes a ya no seguir los mismos pasos de los padres, sino a atreverse a levantar la voz. Y ahí tenemos el libro de la batalla, ahí tenemos aquí un libro de José Emilio Pacheco, Batallas en el Desierto, que si bien es un antecedente, nos marca cómo los jóvenes comienzan a despertar
de esta antinatura que se convertía en simple obediencia al régimen en el poder. Hablar de 1968 es también alrededor del mundo el reflexionar sobre lo que había pasado con esa utopía en Europa del Este que se llamaba socialismo. 1968 representa políticamente el despertar de la sociedad civil, donde se cansa de solamente salir a votar a las urnas o ser parte de aquella dicotomía de la Guerra Fría que marcaba al mundo en dos dividendos de poder. 1968 para América Latina es el despertar de las conciencias, es poderle gritar al presidente Gustavo Díaz Ordaz y hacerle una rechifla en los Juegos Olímpicos por todos aquellos jóvenes que murieron, pero sacrificaron su vida muy conscientes de lo que estaban haciendo. Es entonces también aquella bandera que se levanta en el Zócalo con los colores de huelga y despierta la efervescencia en nuestro país. Económicamente, en 1968 comenzamos a ver una transición dentro de la cual se empieza a cuestionar tanto al modelo capitalista como al modelo socialista. 1968 para los países latinoamericanos representa seguir para muchos de ellos la línea marcada de los Estados Unidos de Norteamérica, que con su imperialismo feroz sigue marcando las pautas que se habrán de seguir. Sin embargo, otros opinan, según considerando lo que los franceses habían denominado el tercer mundo, que el modelo económico de México era quizás la panacea que habría de permitir una reconciliación entre el capitalismo y el socialismo. Porque 1968 comienza también a contribuir para la formación de una tercera vía que no solamente sea decisiva entre claro oscuro, sino que permita una economía equilibrada. Sin embargo, señoras y señores, a pesar de lo mucho que se creyó en esa época, México y nuestra economía era muy indiferente hacia los reclamos sociales que se habían vivido por décadas, porque mientras muchos concentraban la pobreza de nuestro país, pocos tenían una vida de placeres con las riquezas que se producían en nuestra patria. Para concluir, considero yo que en 1968, como lo decía el filósofo Hegel, marca el zeitgeist, el espíritu generacional de toda una época. Lo que podemos aprender es que hoy los jóvenes carecen de esa virtud revolucionaria, que hoy los jóvenes carecen de utopías, que hoy la juventud ya no ve con los mismos ojos la tendencia de romper con lo establecido, que hoy los jóvenes se satisfacen con estar en el Facebook y las redes sociales, pero ya no sueñan con cambiar el mundo, que hoy la música es más comercial que antes, que hoy esa conciencia cultural se adormece en la época de la globalización. 1968 fue un parteaguas y esperemos que el 2011 también así lo sea.